Buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Durante las últimas clases hemos estado trabajando el tema relacionado con la función de nutrición de los seres vivos. Recordemos que la función de nutrición involucra los procesos de nutrición, respiración y circulación. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de la respiración de los seres vivos, específicamente en las células y en los animales. Bienvenidos. Para el desarrollo de la temática del día de hoy, se hace necesario abrir la guía que se envía a través del WhatsApp o del Classroom. Vamos a comenzar de esta manera con el desarrollo de las actividades. Nos dice, actividad número 1. Leo con atención la información sobre el tema. Ahora abrimos el archivo que se envía con la información. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es la respiración? La respiración es el proceso por el cual los seres vivos obtienen de los nutrientes la energía necesaria para su funcionamiento. El proceso de la respiración ocurre en dos etapas. La primera, que generalmente es la única que asociamos con la respiración, es el intercambio gaseoso. Ese consiste en la entrada de oxígeno presente en el aire al cuerpo y la expulsión del dióxido de carbono que se produce como desecho del funcionamiento celular. La segunda etapa consiste en la liberación de la energía a nivel celular. Ocurre en las mitocondrias, donde el azúcar reacciona con el oxígeno, dando como resultado la producción de dióxido de carbono, energía y agua. La etapa de liberación de energía es igual en todos los seres vivos, sin embargo, hay diferencias en la forma como estos realizan el intercambio gaseoso. Comenzamos con la respiración en las células. Las células, al igual que todos los seres vivos, necesitan energía para realizar sus funciones vitales y para obtenerla dependen del proceso de la respiración. El intercambio gaseoso ocurre a través de la membrana celular por medio del proceso de la difusión. Gracias a este intercambio, el oxígeno entra a las células y el dióxido de carbono que se produce en el interior sale de ellas. En la clase anterior vimos cómo en el proceso de la nutrición las sustancias entran y salen de la célula por medio de la membrana a través del proceso de la difusión. El proceso de la respiración también ocurre de manera similar, ya que el intercambio gaseoso ocurre en la membrana celular por medio del proceso de la difusión. Durante este proceso entra el oxígeno a las células y se expulsa el dióxido de carbono. Continuamos con la respiración de los animales. Los animales respiran. Los animales, al igual que las plantas, tienen estructuras especializadas para llevar a cabo el proceso de la respiración. La complejidad y las características de estas estructuras dependen del medio en el que habitan los animales y de la cantidad de energía que necesitan. En los animales, la respiración puede ser cutánea, branquial, traqueal o pulmonar. La respiración cutánea. En la respiración cutánea, el intercambio gaseoso se realiza directamente a través de la piel gracias al proceso de la difusión. Este tipo de respiración es propio de animales pequeños y de baja actividad como las lombrices, los caracoles y los anfibios. Debido a su pequeño tamaño, el oxígeno puede llegar a cada una de las células del cuerpo directamente desde la atmósfera por el proceso de difusión. Igualmente, el dióxido de carbono que se produce como desecho de la respiración también sale por difusión de las células y es expulsado a la atmósfera a través de la piel, ya que si se acumula se vuelve tóxico. Los animales con respiración cutánea deben permanecer en lugares húmedos, pues el oxígeno debe estar disuelto en el agua para difundirse a través de la piel. Por esa razón es que encontramos que las ranas, por ejemplo, deben vivir en un ambiente húmedo. Si ellas vivieran en un ambiente cálido, caluroso, pues su piel se resecaría y se mueren, ya que el proceso de respiración no se podría realizar a través de la piel. En la imagen observamos cómo el oxígeno entra a través de la piel por medio del proceso de la difusión y es expulsado a través de la piel el dióxido de carbono, también por medio del proceso de la difusión. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos.
La respiración branquial. La respiración branquial es propia de los organismos acuáticos como los peces, los cangrejos, las langostas y las larvas de algunos insectos. La respiración branquial, como su nombre lo indica, se da a través de estructuras llamadas branquias, o nosotros también lo conocemos como agallas, especializadas en extraer el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Las branquias están compuestas por delgadas láminas que aumentan la superficie corporal que entra en contacto con el agua, facilitan el oxígeno y el dióxido de carbono entren y salgan de las branquias por difusión. Las branquias se caracterizan por su coloración roja intensa, que se debe a la gran cantidad de sangre que llega a ellas y que es responsable del transporte de los gases a través del cuerpo. Como podemos observar entonces, un ejemplo de animales que realizan la respiración branquial, tenemos los tiburones. Las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. La respiración traqueal. La respiración traqueal es propia de los insectos y se realiza a través de estructuras especializadas llamadas tráqueas. Las tráqueas son un sistema de tubos que se comunican con el exterior corporal a través de los pequeños poros conocidos como espiráculos. Dentro del cuerpo, los tubos de las tráqueas se ramifican y se vuelven cada vez más finos y delgados hasta entrar en contacto directo con los tejidos. Una vez que el aire llega hasta las células, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se da a través de la membrana celular por medio del proceso de la difusión. Acá tenemos unos ejemplos de organismos que realizan respiración traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Finalmente encontramos la respiración pulmonar. La respiración pulmonar es característica de algunos animales vertebrados como los mamíferos, los reptiles y las aves. Este tipo de respiración se realiza en estructuras especializadas llamadas pulmones, a través de unas bolsitas internas que se denominan alveolos pulmonares. Los pulmones son dos órganos esponjosos cuya estructura interna aumenta la superficie a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso. En los animales con respiración pulmonar, el aire entra al cuerpo a través de estructuras como la nariz y la boca y luego llega a los pulmones. En su interior, los pulmones tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos que llegan a los alveolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso. De esta manera, el oxígeno del aire pasa por difusión a la sangre, que se encarga de transportarlo hasta todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono, que se produce como desecho durante el proceso de la respiración celular, es transportado en la sangre hasta los alveolos, pasa a ellos por difusión y es eliminado del cuerpo a través de la nariz o la boca. Algunos animales como las ballenas tienen pulmones muy grandes, lo que les permite sumergirse debajo del agua por largos periodos de tiempo sin necesidad de salir a la superficie a tomar aire. Las aves también tienen un sistema respiratorio con algunas particularidades. Además de tener pulmones, tienen un sistema de sacos aéreos que les permite almacenar aire y de esta manera aumentar la eficiencia del proceso respiratorio durante el vuelo. La respiración pulmonar requiere estructuras más especializadas y el mecanismo de intercambio gaseoso es más complejo que en otros tipos de respiración. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración.
También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. Muy bien, una vez terminado de leer los contenidos, volvemos a la guía para realizar las siguientes actividades. Actividad número 2. Escribo los siguientes enunciados en el cuaderno y luego escribo F si son falsos o B si son verdaderos. Recordemos que de la guía nada se imprime y se pega en el cuaderno. Todo se debe escribir y desarrollar con la letra del estudiante. Los padres de familia o los acudientes solo acompañan el proceso de aprendizaje en casa. Entonces, copiamos los enunciados, son 5, y después lo leemos, los analizamos y respondemos si son falsos o verdaderos. Actividad número 3. Leo la siguiente información y desarrollo las 3 preguntas en el cuaderno. Existen diferentes formas de respiración en los animales. El hecho de realizar esta función vital mediante el intercambio gaseoso mediante diferentes maneras hace diverso e interesante al reino animal. Luisa es una estudiante del grado quinto y quiere contarle a sus padres lo que aprendió en su clase de ciencias naturales el día de hoy. Ella te pide ayuda y para poder hacerlo debe responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Entonces, ahora escribimos las 3 preguntas que encontramos. Pregunta número 1, pregunta número 2 y pregunta número 3 y las respondemos. Esas 3 preguntas es lo único que van a copiar en la actividad número 3 y las van a responder. Esta parte del contenido no lo van a copiar. Repito, solamente estas 3 preguntas, 1, 2 y 3 y las desarrollamos. Continuamos con la actividad número 4. Hago el siguiente cuadro en el cuaderno. Observa las imágenes de los animales y completa la tabla con la información solicitada. Le podemos pedir el favor a un familiar que esté en casa con nosotros que nos colabore realizando la cuadrícula. Las imágenes de los animales los podemos recortar y pegar. Podemos recortar dibujos de animales semejantes o los podemos dibujar y colorear. Y completamos tipo de respiración, órganos y estructuras involucrados y en qué consiste. Por ejemplo, la rana, tipo de respiración, cutánea. Órganos y estructuras involucrados en el proceso de la respiración, la piel. Este cuadro entonces escribimos en qué consiste la respiración cutánea, cómo se realiza. De la misma manera, realizamos la actividad de completar la información de las casillas con este insecto que es un cucarrón, esas casillas con la información del pez y esas casillas con la información de la foca, que es un mamífero. Actividad número 5. Hago las siguientes tarjetas en el cuaderno y luego completo la información de cada espacio sobre la respiración de los animales. Recuerdo que nada de la guía se debe imprimir, todo lo debe escribir el mismo estudiante en el cuaderno, tener orden y estética. En esta actividad también pueden recortar y pegar las imágenes o las pueden dibujar y colorear. Entonces, la actividad consiste en copiar la información. Después de copiarla vemos que hay unos espacios. Esos espacios son los que tenemos que completar con la información del tema de la respiración en los seres vivos. Por ejemplo, los tiburones y los peces tienen respiración. Entonces acá escribimos la respuesta. ¿Qué tipo de respiración tienen esos seres vivos, esos animales? Que se realiza por medio de estructuras que toman oxígeno disuelto en el agua y eliminan dióxido de carbono, llamadas, y acá escriben el nombre de las estructuras por las cuales ellas realizan el proceso de la respiración. Lo mismo ocurre con la mariposa, con la salamandra y con la guacamaya. Actividad número 6. Si quieres profundizar las actividades y tienes conexión Wi-Fi, puedes ingresar a los siguientes enlaces, ya que la recarga de datos móviles se consume muy rápido. Ingresando a estos enlaces, entonces, podemos obtener
más información, podemos obtener una serie de actividades que van a ampliar el tema del día de hoy. Muy bien, de esta manera hemos terminado de desarrollar las actividades de la clase de hoy. Quedo atento a sus preguntas e inquietudes. Buen día.